Bueno, la idea hoy es, bueno, como economista me voy un poco más a la parte más general, a aportar un poco una visión más conceptual y teórica, sobre todo, bueno, muy enriquecedora, todas las experiencias prácticas y cómo justamente vemos en la práctica se afecta esto del cambio climático en el tema del desarrollo económico. Justamente, primero, quisiera hacer alguna aclaración, una especificación respecto de los conceptos cuando utilizamos la palabra crecimiento económico y desarrollo económico. Porque justamente hay una diferencia importante, donde siempre tendemos a hablar, digamos, hablamos capaz pensando en el desarrollo económico cuando estrictamente, si uno es puntillosa, me sale la parte más estricta de, digamos, de los significados, la estamos hablando de crecimiento económico. Crecimiento económico, que es algo que se puede medir, como se mide por, en general, el Producto Interno Bruto per cápita, ¿no? Entonces, cuando aumenta el PBI, vamos a hablar de una nación que tiene crecimiento económico. Ahora, el desarrollo implica mucho más. Entonces, así es, por ejemplo, cuando ay, me pasó. Ahí. ¿Podemos pasar desde central? Cuando vamos a la parte de los indicadores ambientales, justamente incluimos ahora, justamente el PNUD ha empezado a incorporar este índice de desarrollo humano, también ajustado por presiones planetarias, donde justamente a estos indicadores se van sumando justamente nociones estas que el desarrollo, no puede haber desarrollo si solamente hay crecimiento económico, si solamente hay desarrollo humano, sino que también tenemos que incluir la cuestión planetaria, las cuestiones ambientales. Entonces, teniendo esto en cuenta, justamente es recordar esto, que vamos a estar todo lo que haga crecer la economía de un país, lo que va a hacer es fomentar el crecimiento. Para que ese crecimiento se consolide en desarrollo, vamos a necesitar estas aristas de la parte social y de la parte ambiental. Por eso justamente el crecimiento económico es uno de los ODS en sí mismo. O sea que aumentar el PBI per cápita es una de las metas de este indicador 8. Dicho esto, ahora sí, pasamos justamente, bueno, a mí esta es una cuestión muy personal, que pensaba, bueno, cuando me decís cambio climático, la agenda del cambio climático, ¿en qué pienso? Bueno, para mí a futuro, cuando empezamos a hablar de neutralidad de carbono, empezamos a hablar de políticas de mitigación, políticas de adaptación, justamente todo esto de energías limpias, energías renovables, y justamente es como el anti, ¿no? Este business as usual es lo primero que nos dice cualquier escenario que es el camino que no hay que agarrar. Lo único que sabemos es que si hacemos todo igual que siempre, no es el buen camino, ¿no? Entonces, en esto que para mí es como diciendo, bueno, ¿dónde viene cuando uno habla de la agenda del cambio climático, que es lo que se va pensando para futuro? Vemos como que todo se va tiñendo de verde. Empezamos a hablar de economía verde, de producción verde, empleo verde, finanzas verdes, infraestructura verde, todo muy verde, ¿no? Entonces, esta idea de verde da muy por lo ambiental, que uno podría tener, pero en general cuando uno empieza a ir los desarrollos más de los informes y todo, vemos que en general hoy la palabra verde, depende cómo se la esté usando, está más asociada a la reducción de emisión de gases invernaderos, la emisión de justamente dióxido de carbono, ¿no? Entonces, cuando uno plantea el desarrollo de una economía verde, en general se está pensando también en esto de una economía que justamente haya una reestructuración de todo lo que es la estructura económica, pero que más allá de esto, de la reducción de emisiones de dióxido de carbono en sí mismo, está toda esta idea de responsable con el ambiente, pero siempre está lo social también metido. Y volvemos a esta idea de que esta economía verde incluye un poco estas tres patas, que después vamos a hablar siempre de desarrollo sostenible o demás, pero que en verdad lo del sostenible es más una cuestión del tiempo,
pero sí el desarrollo en sí mismo implica estas cuestiones. Entonces, cuando vamos un poco a pensar esto de lo que es como más la agenda y de esto de las economías verdes, se habla mucho de la importancia de las energías renovables, de todo lo que es el fomento y la producción de energías renovables. Esto dentro de la producción verde justamente son todo este tipo de bienes y servicios que sean amigables, digamos, con el medio ambiente, y el tema de la eficiencia energética, donde justamente es que todos los sectores, más allá de digamos, del sector de la energía en sí, participen de esto. También ahí me olvidé el tema de electromovilidad, el tema del transporte. Es como que siempre cuando uno escucha hablar más de cambio climático, energía y transporte son los que lideran este tema por esta cuestión de que en general vemos que parecieran ser las causas, ¿no? Y bueno, acá estamos en un foro de agua. ¿Qué hace el agua? Bueno, lo que vemos en la anterior es que pareciera como que el agua es el que recibe todas las consecuencias del cambio, ¿no? Tenemos las inundaciones, tenemos la sequía, tenemos todos estos problemas justamente en esto que comentaba Micaela, de los cambios en las pesquerías. Digamos como que somos un poco los que vamos recibiendo todo ese impacto, y cuando hablamos más de agua siempre pensamos más en mitigación un poquito, pero sobre todo adaptación, adaptación, adaptación es lo que más se nos viene a la cabeza. Entonces, la idea en esto de pensar una nueva agenda, que justamente está marcada por esto de la transición energética y de buscar la neutralidad de carbono, y hay un montón, digamos, de todas estas políticas, de todos los sectores, están pensando un poquitito en esta cuestión, justamente también para cumplir estos acuerdos internacionales relacionados con el tema. Es interesante ver cuál es la relación del agua y la energía, ¿sí? Actualmente, ya con las tradicionales, las formas digamos, de energía tradicional, creo que es el tema de combustibles fósiles, el agua juega un rol primordial. No se puede producir energía sin agua, y no un poquitito de agua, sino grandes volúmenes inmensos de agua. Y a su vez, entonces, justamente, el agua es uno de estos insumos para la energía. Pero inclusive en la parte de la transición energética, sacan la energía eólica, solar, no tanto, es mínimo el consumo, pero justamente en la energía hidráulica, en la bioenergía, en la parte de los biocombustibles, el agua sigue teniendo un rol fundamental en lo que va a ser esta nueva agenda, en esta transición. Tenemos que, me parece que es interesante pensar cómo va a ser el uso del agua, cómo van a ser los acuerdos respecto del agua, y esto que ya se viene hablando, justamente la necesidad de la gestión integral y demás. Pero, dicho esto, también hay una parte que nos toca a nosotros, la parte de los que somos del agua, que usamos energía, y mucha. Específicamente en lo que son la parte de los servicios urbanos de agua y saneamiento, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, la empresa concesionaria AISA es una de las más importantes consumidoras de energía del país, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con justamente todos los procesos de bombeo, de extracción de agua, de la distribución, hacen que sea sumamente importante. Entonces, en la parte de los procesos de agua, la incorporación también de energías limpias, pero a su vez en sí todo lo que es la parte de eficiencia energética. Pero, así estamos hablando de los servicios urbanos, cuando nos vamos al agro, ¿qué se necesita para plantar? Para que crezca algo, agua, para que estén los alimentos, agua de vuelta. Entonces, toda la parte, justamente, todo lo que es la parte de la agricultura, también hace un uso intensivo en parte del agua, donde está relacionado, se empieza a ver estos, que empezamos a hablar en economía, llamamos mucho los trade-offs, que es esta idea de decir, bueno, lo que se gana y lo que se pierde ante una misma acción, y que es como que un poco que siempre hay que ver las dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, cuando yo hago una política sumamente necesaria, por ejemplo, en que vaya para la parte de alimentación y que contribuya a todo lo que hace la seguridad alimentaria, tengo que tener en cuenta que voy a necesitar agua. Si tengo agua, en mucha agua no tengo muchos problemas, pero cada vez estamos en un escenario que justamente nos está diciendo que hay mayores sequías. Entonces, voy a necesitar probablemente bombear agua de mayores profundidades. Para bombear necesito más energía. Entonces, ahí empezamos a hablar de la eficiencia energética y de la eficiencia hídrica a la par, cuando en verdad todo el tiempo estamos hablando de eficiencia, pero lo que más nos interesa en verdad es reducir el consumo, es tratar de usar la menor cantidad de agua posible, obviamente si la uso con eficiencia, y tratar de consumir la menor energía posible. Entonces, dicho esto, para ver justamente uno de los casos estos, cuando pensamos en políticas climáticas, con esto relacionadas con la reducción de emisiones de dióxido de carbono, una política podría ser justamente
fomentar todo lo que es la energía hidroeléctrica, algo que justamente nosotros en la región tenemos la fortuna de tener en algunos lados mucha agua, con esta posibilidad de poder hacer uso, digamos, para la generación de energía hidroeléctrica, que esto es absolutamente amigable con el medio ambiente, va con la política que uno quisiera, digamos, de la parte climática, pero esto también tiene algunas consecuencias, que no es que sean malas, sino que hay que tenerlas en cuenta, porque obviamente toda acción va a generar algún tipo de consecuencia. Entonces lo importante es tener en cuenta esto. Como por ejemplo que, bueno, probablemente esto cambie y afecte el funcionamiento de ese ecosistema y todo el tema de, principalmente, por ejemplo, el tema de las pescas, esto mismo hablábamos del mar, pero esto también ocurre en los ríos, al cambiar los caudales y cómo se van entregando, probablemente cambien las temperaturas, las especies, cambien las regiones. Esto mismo, muy parecido a lo que hablaba Micaela, puede pasar también en la parte de los ríos, como también si nosotros tenemos, por ejemplo, un super embalse multipropósito, de repente es un lindo lugar para ir a tomar mate, y ahí se armó un montón de cuestiones turísticas, y tengo también una cuestión de desarrollo económico positivo, más allá de esta cuestión ambiental. Entonces la idea es ver cómo se van generando, todo tiene, digamos, algún tipo de consecuencia en distintos sectores. De la misma manera que probablemente esto genera una mayor evaporación, y a su vez también al cambiar no soy técnica, esta parte del caudal, digamos, cómo se va distribuyendo, se va entregando el agua, va a afectar a la agricultura, que esto es un poco ya mismo lo que estaban comentando, comentaba Carlos en la primera exposición, cómo el tema del embalse influía después en la disponibilidad de agua para riego. Entonces, es un poco esto es uno de los enfoques que se trae con estos temas, que es el tema del nexo de la agua, energía y alimentación, los tres ampliamente ligados al tema del cambio climático, donde justamente yo necesito agua, necesito, por ejemplo, si vamos a la parte de alimentación, para producir yo necesito del agua y también necesito de la energía justamente para captar esa agua, para extraer esa agua, el agua a sí mismo, esto mismo que ya expliqué, necesito para la producción de los servicios, y a su vez también la energía necesita del agua para su producción, y cuando vamos, por ejemplo, en el caso de la relación de agua, de energía con alimentación, el tema de los biocombustibles es claro, entonces se nos genera estos dilemas de decir, bueno, ¿ese maíz para qué va a ser? ¿Va a ser para comer o va a ir a parar al auto? ¿Sí? Entonces es un poco estas ideas de decir, bueno, van cambiando, estamos todo el tiempo viendo cómo van cambiando los escenarios. Entonces, la idea de esto detrás es justamente que necesitamos todo, necesitamos alcanzar la seguridad energética, la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica y en su conjunto, y entonces para esto la idea de este enfoque es que busca justamente, primero reducir estos trade-offs, serían como estas relaciones negativas que se dan, porque justamente cuando uno las piensa de antemano puede al contrario, también hay situaciones positivas, entonces es justamente potenciar las sinergias y buscar siempre la idea de esta integración y esta coordinación, no solamente entre sectores, sino también esto que ya estuvieron planteando de cómo van cambiando las escalas y las geografías, entonces hoy nos pueden llegar a hablar de una integración más regional que es necesaria. De esa manera de reflexión final, bueno, es primero tener en cuenta esto, siempre recordar que si el crecimiento económico no está acompañado de todos los otros factores, no hay desarrollo, ¿sí? Y entonces estas tres como círculos que uno podría ver, los puede ver, digamos, el modelo básico de economía de producción te dice que necesitas ¿cuáles son los tres factores de economía? Uno el primer día te dicen que son tierra, capital y trabajo. Uno podría decir, la tierra es el ambiente, el capital es la economía y el trabajo son las personas. En esto mismo podemos pensar en la misma manera, estamos hablando de vuelta de tres cosas, agua, alimentación y energía. Bueno, podemos pensarlo en la misma situación, es decir, agua como el ambiente, la alimentación como una cosa básica para el ser humano, y a su vez la energía como diciendo no hay proceso industrial que no implique grandes consumos de energía. Entonces esta idea de que justamente está todo interrelacionado y que no podemos pensarlo de formas disciplinares, de formas, digamos, es esta cosa que creo que nos marca la necesidad, por sobre todas las cosas, de coordinación como una de las palabras claves para abarcar todos estos nuevos, más allá del cambio climático, el desarrollo en sí mismo, ¿no? Entonces, en esta misma situación, por ejemplo, si nosotros pensamos también y estas cuestiones también a escala de ver, por ejemplo, hoy en la Unión Europea
creo que se aprobó, no me acuerdo, creo que es para el 2030, que tienen que ser tienen que ser toda la parte de los vehículos, tienen que ser eléctricos, ¿no? Entonces, eso justamente está en línea con todas estas políticas muy importantes relacionadas con de llegar a una emisiones cero en el 2050, pero para eso yo necesito baterías que probablemente necesiten litio, que el litio lo tenemos en la puna y que es una minería. Y va a tener una explotación que capaz necesita agua, que tiene un montón de cosas, y así es ver que todo está interrelacionado, y que muestra un poco la parte de la complejidad que tiene esto, pero justamente tener en cuenta este abordaje, justamente como es como un tema complejo, entonces siempre considerando la totalidad de las aristas que esto tiene. Así que bueno, este era un poco el pantallazo que les quería dar sobre estos temas, y esto de hacer este ejercicio de pensar en chico y pensar en grande a la vez, ¿no? Porque obviamente cada sector va a tener su especialidad y todo, pero siempre teniendo en referencia que tenemos este marco que hay que tener un marco integral de abordaje a estas problemáticas. Muchas gracias.